Si a alguien le ha entrado alguna vez agua en el depósito de combustible de un coche o, no sé, de un generador, pues el final de la historia suele ser siempre el mismo. Sí, un desastre absoluto. Exacto. Un motor gripado, los inyectores destrozados, piezas oxidadas y, bueno, una factura del taller que da miedo mirarla. Totalmente. Porque, a ver, en el mundo de la ingeniería mecánica, el agua y el aceite son los enemigos íntimos por excelencia. Es como esa regla de oro que nadie en su sano juicio se atreve a cuestionar. Nadie hasta ahora, claro. Eso es. Resulta que la ciencia de vanguardia está forzando esta mezcla de manera completamente intencionada. Y no lo hacen para arruinar motores por diversión. Que va, todo lo contrario. Lo hacen para intentar resolver uno de los mayores rompecabezas medioambientales de nuestra era. Vale, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Hoy tenemos entre manos un análisis a fondo de una investigación científica de 2025. Es un estudio interesantísimo de la revista Carbon Research. Sí, el liderado por Nadosi y su equipo, ¿verdad? Ese mismo. Y el tema central es una tecnología que suena a ciencia ficción. Se llama WID, que son las siglas en inglés de emulsión de agua en diésel. Y la misión de este análisis a fondo es, precisamente, entender cómo hacer algo que sobre el papel parece físicamente imposible. Ya te digo. Lograr que dos líquidos que se repelen profundamente acaben colaborando en uno de los entornos más hostiles que te puedas imaginar. O sea, el interior de una cámara de combustión. Exactamente. Ahí dentro, a miles de grados. Yo lo veo como esa ardua tarea de intentar que una vinagreta casera no se separe nunca, pero llevado a un nivel industrial milimétrico. Y con el pequeño objetivo de salvar el planeta de paso. Casi nada. Porque, a ver, si este equipo de investigación tiene razón, mezclar agua y diésel podría ser el atajo definitivo para limpiar los millones de motores que ya tenemos operando hoy en día. Hablamos de barcos de carga gigantes, flotas de camiones, maquinaria agrícola pesada. Y lo mejor es que prometen hacerlo sin necesidad de aplicarles modificaciones mecánicas que costarían miles de millones. Pero bueno, antes de entender por qué meter agua en el tanque es una idea brillante, tenemos que hablar del problema real. Claro, el dilema estructural del diésel. Necesitamos entender por qué las soluciones tradicionales están llegando a un límite que parece insalvable. Hablemos de esa dependencia. Porque los motores diésel son el caballo de batalla de la economía mundial. Sin duda, son esenciales. Dan un rendimiento altísimo, duran millones de kilómetros y tienen un par motor brutal. Pero claro, todo ese poder tiene un reverso muy oscuro. Por el tubo de escape, básicamente. Eso es. Al quemar diésel se emiten dos villanos atmosféricos terribles. Por un lado, los óxidos de nitrógeno, que los llamamos NOx. Sí, los NOx. Y por otro lado, el material particulado, lo que viene siendo el hollín negro de toda la vida. Y la ingeniería tiene aquí un dolor de cabeza enorme. Porque la formación de estos dos contaminantes tiene una relación térmica inversamente proporcional. Un auténtico balancín térmico. Si subes uno, bajas el otro. Lo fascinante aquí es la crueldad de esa termodinámica. Es justo como un balancín en un parque infantil. A ver, explícanos eso un poco más. Pues mira, si el motor funciona a una temperatura de combustión muy alta, el diésel se quema a la perfección. Y eso destruye el hollín. Vale, hasta ahí genial. Pero, claro, esa temperatura tan extrema provoca que el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionen entre sí dentro del cilindro. Y ahí es cuando se disparan los niveles del letal NOx. O sea, te libras del hollín, pero te envenenas con el NOx. Exacto. ¿Y si haces lo contrario? Si intentas bajar la temperatura para evitar el NOx, no. Eso es. Si ahogas un poco el motor o bajas el pico térmico, el combustible no se quema bien. Tienes una combustión incompleta. Y entonces, el hollín negro se dispara por el escape. Madre mía, es un callejón sin salida absoluto. Totalmente. Y las soluciones actuales son puros parches. Sí. Son piezas metálicas enormes que se añaden al escape y todas traen efectos secundarios. Como los sistemas EGR, por ejemplo. La recirculación de gases de escape, sí. La idea de esos sistemas es volver a meter gas de escape sin oxígeno de vuelta al motor, para sofocar un poco la llama. Y funciona, ¿eh? Consiguen bajar el NOx hasta un 75%. Ya, pero aquí viene el pero. El problema es que arreglar un defecto de escape con un filtro siempre crea otro problema. Con el EGR logras aplastar el NOx, pero al ahogar el motor por la falta de oxígeno puro, la combustión empeora muchísimo. Claro. Y el resultado es un aumento masivo de monóxido de carbono y, sorpresa, una nube de hollín. Así que la industria se ve obligada a añadir otra pieza más. El famoso filtro de partículas diésel, que a los que nos escuchan seguro que les suena a factura cara en el taller. Y tanto que sí.
Atrapan más del 90% del hollín, sí, pero crean un tapón en el escape. Una contrapresión terrible. Al motor le cuesta mucho más exhalar, digamos. Exacto. Y gasta más combustible solo para empujar los gases. Es como el juego este de las ferias de aplastar topos. Ah, el guacamole. Ese. Aplastas el NOx por un lado con la válvula EGR. Y de repente te saltan el hollín y el monóxido por el otro. Pones un filtro para el hollín y pierdes rendimiento y gastas más diésel. Cada tirita requiere otra tirita encima. Es un diseño para mitigar daños, no para prevenir el problema desde el origen. Vale, ¿y si el hardware es un parche? ¿Qué pasa con las biocombustibles? Yo estaba segura de que el biodiesel ya nos había salvado de esto. Pues ojalá, pero no. El biodiesel tiene cosas buenas, pero cae en la misma trampa del balancín térmico. ¿Ah, sí? Sí, fíjate. Es fantástico para reducir el hollín y el monóxido porque su propia molécula ya tiene más oxígeno. Se quema más limpio. Pero ese oxígeno extra hace que las temperaturas se eleven más. Y volvemos a lo mismo. Las emisiones de NOx aumentan. Vaya, o sea, volvemos a aplastar el otro topo, tema de raíz. Y ante esta frustración, la ciencia dice, pues vamos a inyectar agua. Tal cual. Volvemos a la aparente locura inicial. Aunque, a ver, inyectar agua no es un concepto nuevo históricamente. Ya, pero tengo entendido que los métodos antiguos eran un desastre comercial. Inviables totalmente. Un método clásico era la fumigación en el colector de admisión. Básicamente poner pulverizadores de agua en la entrada de aire. O sea que el motor respira una niebla húmeda. Suena hasta refrescante. Suena bien, pero el problema es el volumen. Para bajar el NOx a la mitad con esa niebla, necesitas inyectar un 60 o 65% de masa de agua respecto al combustible. ¡Qué barbaridad! Ningún camión puede perder espacio de carga para llevar un tanque de agua gigantesco. Claro que no. Y el otro intento ha sido inyectar agua líquida directa al cilindro. Pero eso requiere alterar la arquitectura del motor comercial, ¿no? Fabricar culatas e inyectores nuevos a miles de bares de presión. Y no solo lo carísimo que es eso. El agua líquida resbala por las paredes del cilindro, contamina el aceite del cárter y desgasta las piezas móviles en cuestión de meses. No es escalable para nada. Cero. Y por eso llegamos a la joya de la corona del estudio de Carbon Research, la tecnología WIDE. La emulsión de agua en diésel. En lugar de instalar tanques separados o cambiar el motor, la química crea un combustible estable de dos fases. Explícanos esto un poco para que lo visualicemos. Imagina que el diésel es la fase continua, el entorno exterior, y el agua queda atrapada dentro, en forma de esferas microscópicas invisibles. Aquí es donde se pone muy interesante, porque significa que el conductor de un camión simplemente echa este líquido, que parece así como lechoso, directamente en su tanque actual. Sin tocar ni un solo tornillo del motor. Es alucinante. Pero, ¿cómo destruye esto la contaminación desde dentro? Creo que el fenómeno se llama microexplosión, ¿verdad? Sí, la microexplosión es el verdadero motor de todo esto. Magia pura de la física de fluidos en fracciones de milisegundo. Yo me lo imagino como un caballo de Troya. Tienes una gota de combustible diminuta entrando al cilindro, pero en su interior esconde agua, rodeada por una coraza de diésel. Eso es. Entra justo cuando el pistón comprime el aire a lo bestia, subiendo la temperatura a cientos de grados de golpe. Y claro, a esa presión y temperatura, el agua de dentro hierve muchísimo antes que el aceite de fuera. Exactamente. El agua intenta convertirse en vapor violentamente. Se expande rapidísimo, choca contra su prisión de diésel y ¡pum! Estalla desde dentro. Revienta la gota original. A esto lo llamamos atomización secundaria. La gota inicial se fragmenta en miles de partículas todavía más minúsculas por culpa del vapor. Y en un motor, el tamaño de la gota lo es todo. Absolutamente todo. Al ser tan pequeñas, la superficie de contacto del diésel con el oxígeno se multiplica. La mezcla es tan perfecta que ningún inyector mecánico podría lograrlo jamás. Vale, es una teoría espectacular. Pero yo quiero hacer de abogado del diablo un segundo. Dispara. Si metemos agua a alta presión en un motor que depende de explosiones a altísimas temperaturas, ¿no corremos el riesgo de que el vapor actúe como un extintor y apague la llama por completo? Es una duda súper lógica, pero aquí está la clave del cálculo térmico y cómo soluciona el dichoso balancín. A ver. Cuando el agua líquida pasa a vapor en milisegundos, necesita absorber muchísima energía térmica. Actúa como un sumidero de calor. O sea, roba el calor. Eso es. Hace que el pico máximo de temperatura dentro del cilindro caiga en picado. Y al bajar ese pico, le quitas al motor la capacidad de formar NOx. Destruyes el NOx en su origen. Increíble. ¿Y qué pasa con el hollín?
Porque si baja la temperatura decíamos que el hollín subía. Ahí reside el milagro. La temperatura baja sí, pero la atomización secundaria ha roto el diésel en fragmentos tan ridículamente pequeños que se queman al instante y a la perfección. Ah, claro. Como la combustión es tan limpia, no queda material residual para formar hollín. Se quema todo. Es una solución doble. Pura elegancia técnica. Usas el agua para robar el calor que forma el NOx y la explosión de esa misma agua pulveriza el diésel para anitillar el hollín. Atacas la química básica en vez de poner filtros a posteriori. Pero claro, todo este ballet asume que el líquido llega perfecto al cilindro y lograr que agua y aceite aguanten mezclados en el tanque del camión sin separarse, pues debe ser un campo de minas. Es, de hecho, el mayor obstáculo comercial de la tecnología WIDE. Mantener el caballo de Troya intacto, digamos. Porque la gravedad siempre gana, ¿no? Si dejas reposar la mezcla, se separan. Inevitablemente. Y si la bomba succiona agua pura del fondo del depósito, el motor se para en seco y se oxida por dentro. Y aquí es donde entra la salsa secreta del estudio, los surfactantes. Los famosos tensioactivos, ¿sí? Emulsionantes industriales. Básicamente jabón de muy alta tecnología, ¿no? Yo lo comparo con lavar una sartén. Sin jabón, el agua resbala sobre la grasa. Con él, se abrazan. Es una muy buena analogía. Primero usan fuerza bruta, como ultrasonidos, para forzar la mezcla. Pero para que dure, necesitan el surfactante. ¿Que actúa como un ancla a nivel molecular? Exacto. Una parte de la molécula se agarra al agua y la otra al aceite, reduciendo la tensión superficial. Y todo esto se mide con una escala estricta, el valor HLB. El equilibrio hidrófilo-lipófilo. O sea, si la molécula prefiere el agua o la grasa. Y para lograr atrapar gotitas de agua en un océano de diésel, el HLB tiene que estar estrictamente entre 4 y 8. ¿Y si te pasas de 8? Fracaso total. La estructura se invierte. Tienes gotas de aceite flotando en agua. Genial para hacer una crema hidratante o una mayonesa, pero catastrófico para arrancar un tractor. Ya me imagino. Y por lo que leí, el equipo descubrió que la sinergia es vital. Usar dos surfactantes distintos, como el Twin 80 y el Span 80, funciona 1000 veces mejor. Porque al tener tamaños diferentes encajan como las piedras asimétricas de un muro tradicional. Hacen una coraza impenetrable. Pero las proporciones son súper estrictas. Fíjate, el estudio dice que la dosis ideal está solo entre el 0,5 y el 5% del volumen. ¿Cualquiera pensaría que echando más jabón la mezcla aguanta más? Pues no. Si pasas del 5%, el muro de piedra colapsa por saturación y el agua se va al fondo. Exige una precisión de refinería, pero cuando aciertan, los datos son espectaculares. Usando un 3% de Tritón X100, lograron estabilidad durante 60 días. 2 meses sin que se separe ni una gota. Ni una sola. A ver, son datos muy prometedores. Pero yo, viéndolo desde fuera, pienso en la economía real. 60 días es mucho en un laboratorio, pero para un tractor que pasa el invierno guardado... Claro, o un generador de emergencia. Exacto, el generador de un hospital que solo arranca 2 veces al año, ¿son suficientes 2 meses o se encontrarán con un charco de agua estancada al ir a arrancar en una urgencia? Si conectamos esto con el panorama general, has dado justo en el clavo. Ese es el muro de contención comercial ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, porque para autobuses urbanos o furgonetas que repuestan casi a diario, 60 días es más que de sobra, la tecnología ya está madura para ellos. Claro, vacían el tanque enseguida. Pero para maquinaria estacional o reservas militares, ese riesgo de separación es inaceptable. Lograr que dure 6 meses o un año sin químicos tóxicos es el gran reto actual. Vale, tenemos el reto del almacenamiento, pero vayamos a lo que pasa en el tubo de escape cuando quemamos esto en el banco de pruebas. ¿Qué dicen los datos reales? Pues muestran victorias sin precedentes, pero también anomalías serias. Empecemos por las victorias. Reducción masiva de hasta el 67% del gas NOx. Madre mía, eliminar casi un 70% de un gas cancerígeno solo cambiando el líquido es increíble. Y una reducción de hasta el 68% en las partículas sólidas. El hollín desaparece sin usar filtros caros. ¿Y el rendimiento de la máquina? Mejora. La microexplosión libera la energía de forma más concentrada. El pistón recibe un empujón más eficiente. Pero siempre hay un pero. Leí algo sobre un retraso de ignición. Claro. Como el agua tiene que absorber calor antes de hervir, el diésel tarda unos microsegundos más en autoinflamarse. Y a miles de revoluciones por minuto,
Esos microsegundos descompensan el motor. La electrónica tiene que reajustar todo dinámicamente para que no vibre. Vale. Pero la anomalía que me dejó perpleja es la del monóxido de carbono. Ah, sí, el gran conflicto en los datos. Algunos ensayos dicen que el monóxido baja, pero otros reportan picos de hasta un 159% más de monóxido en emulsiones extremas. ¿Cómo es posible que pase de limpio a tóxico así de repente? Hay dos teorías. La primera es pura ambición. Si usan emulsiones extremas como YD30 con un 30% de agua. Se pasan con el efecto extintor. Exacto. Bajan tanto la temperatura que crean puntos fríos donde la llama se apaga prematuramente. Y el carbono no se oxida del todo, saliendo como monóxido letal. ¿Y la segunda teoría? Culpa a los propios surfactantes. Esas pesadas cadenas de químicos tienen átomos de carbono extra. Si la explosión no desintegra su gruesa coraza, esos restos orgánicos salen por el escape sin quemar. Y también hay debate con el consumo, fíjate. Unos dicen que consume menos por la eficiencia mecánica de la explosión. Y otros se aferran a la termodinámica pura. El agua tiene cero poder calorífico. Claro, no aporta ni un julio de energía. Si metes un 15% de agua, tienes que inyectar un 15% más de líquido total para que el camión no pierda fuerza. El tanque se vacía más rápido en volumen total. Todo esto nos dice que la mezcla necesita una calibración exquisita. ¿Cuál es el punto dulce entonces? Entre 5 y un 15% de agua. Si pasas de ahí, la física te castiga. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos desviamos 1 milímetro de ese 15% mágico y disparamos el monóxido, ¿no estamos intercambiando el veneno del hollín por el veneno del monóxido? Esto plantea una pregunta importante sobre salud pública. Pero la ingeniería de emisiones es clara. No es un simple intercambio de cromos. ¿Por qué no? Porque neutralizar el monóxido de carbono es facilísimo y barato. Un catalizador de oxidación estándar que ya traen casi todos los vehículos lo limpia sin problemas. Ah, amigo. No como el hollín o el NOx. Exacto, que requieren sistemas carísimos que ahogan el motor. La tecnología WIDE es la solución puente perfecta hoy en día. Una transición salvavidas nos permite usar los millones de motores de acero que ya mueven el mundo, reduciendo los contaminantes más letales de forma drástica, mientras ganamos tiempo para desarrollar las cero emisiones reales. Pues es una manera fantástica de verlo. Y para cerrar nuestro análisis a fondo, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una pequeña reflexión. Adelante. Si la clave del éxito para limpiar la contaminación industrial no ha sido fundir los motores y rediseñarlos desde cero, sino que ha bastado con usar ingeniería de fluidos, o sea, jabón, agua y calor, para hackear un combustible fósil, Es un enfoque fascinante. pues, ¿qué otras combinaciones aparentemente imposibles podríamos estar pasando por alto? A lo mejor, la verdadera innovación sostenible del futuro no viene de inventar cosas desde cero que cuestan billones. Sino de encontrar la receta de cocina molecular perfecta, ¿no? Exacto. Mezclando cosas ordinarias que ya tenemos a mano. Si una vinagreta inestable puede destruir la contaminación a miles de grados dentro de un cilindro, la verdad es que el límite para curar nuestra industria está solo en nuestra imaginación. Sin duda alguna. Pues con esta idea lo dejamos hoy. Hasta el próximo análisis.